de oración. Y ayúdenos a nosotros a ser constantes en la oración. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Llevamos ya unas cuantas semanas viendo esto y la primera de las disciplinas que estuvimos viendo es la asimilación de la Escritura, todo lo que tiene que ver con la palabra. Con la palabra vimos escuchar, lo que es escuchar la palabra de Dios, es una disciplina, escucharla, es lo que estáis haciendo vosotros hoy aquí. Vas en el coche, pones un sermón o vas y escuchas a alguien hablando sobre la palabra de Dios, es una disciplina buena que debemos ejercitar. También hemos hablado, por supuesto, de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre... no sale la última, pero bueno, estuvimos viendo sobre aplicar la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver después. Aplicar la palabra de Dios fue la última que vimos y dijimos que debemos entender el texto para poder aplicarlo. Y vimos que todas estas disciplinas no es simplemente para tener esta disciplina, para saber más de la Biblia, sino es todo para vivir más como Dios quiere, ser más piadosos. Piadosos es ser más como Dios quiere que seamos, vivir vidas de piedad, vidas de santidad, para vivir como Cristo vivió, para ser como Él, tener más y más semejanza a Cristo. Así que eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Ahora, no sé si has visto algo así. En España no creo que tengamos parabólicas de este tipo. Estas parabólicas se llama, el centro se llama, tal como suena, conjunto muy grande. Así se llama, esto está en Estados Unidos, y son 27 discos que son satélites, parabólicas, si puede decírselo, pero parabólicas inmensas, no sé si 30, 40 metros de diámetro. Ahora, ¿para qué sirven? Sirven para recoger señales de frecuencia de radio del espacio. Dices, ¿cómo? Sí. ¿Y por qué tienen que ser tan grandes? Pues hay unas ondas de frecuencia de radio que los planetas, que pueden estar en el espacio, las estrellas, las galaxias, los agujeros negros, todas las cosas que hay en el universo, generan una frecuencia de radio y con estas parabólicas pueden recibir algo de estas señales. Esos planetas o galaxias que están a millones de años luz de distancia emiten algo de una frecuencia y esto se puede recibir. Ahora, todas las ondas que han llegado a estos satélites en todo este tiempo simplemente tienen la fuerza de un copo de nieve. Son muy, muy débiles esas ondas, por eso hace falta esta parabólica tan grande para recibir estas ondas. Y piensa ahí, lo que hace el hombre para recibir algún mensaje sobre el universo llega a extremos así de gasto y de esfuerzo, simplemente para ver si recibe algún mensaje de cómo se mueven las galaxias o de algo así. El hombre hace todas estas barbaridades de construir todas estas parabólicas tan enormes. Creo que hay 27 y cada una cuesta millones y millones de euros. Y eso hace el hombre para ver si recibe algún mensaje de cómo es el universo. Pero piénsalo, Dios ha hablado tan claramente en su palabra. Dios ya ha dado un mensaje. Ha dado el mensaje claramente con su palabra, con su Hijo. ¿Y cuán pocos hay que lo escuchan? Estos científicos con grandes esfuerzos y presupuestos recorren la oscuridad del universo con estos telescopios y parabólicas en busca de algo, de una palabra, de información que venga del universo. Pero como dice 2 de Pedro 1:19, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los científicos y
se gastan en la NASA y en ir a diferentes lugares del universo, se gastan millones y millones y millones de euros, de dólares, y Dios nos ha dado su mensaje. Hay un mensaje que el Dios del universo nos ha dado. Dios ha hablado poderosamente por las Escrituras, pero Dios no solamente ha hablado por las Escrituras, sino que Dios tiene un oído inmenso. 10.000 millones de veces más grande que estas parabólicas, así es el oído de Dios a los que le hablan, a los que vienen a Él, y su oído está abierto para escucharnos. Su oído está abierto para escucharnos. A escuchar nuestra oración, aunque sean débiles nuestras oraciones, su oído está abierto. Él las escucha. Estas parabólicas son tan grandes para captar estas señales tan débiles que vienen del universo. Pero Dios escucha todas nuestras oraciones, por más débiles que sean, por más flojito que sean, incluso en nuestra mente, sin hablarlas con nuestra boca. Dios las escucha. Así que, ¿cómo Dios escucha lo que hablamos? A través de la oración. En la oración, si la palabra es Dios hablándonos a nosotros, la oración es nosotros hablándole a Dios. Nosotros le hablamos a Dios. Y esa es una de las disciplinas espirituales, la segunda disciplina espiritual que vamos a estudiar, la oración. Hemos visto la disciplina de la Escritura y la segunda en importancia es la oración. Y necesitamos estudiarla y recordarla, porque creo que todos podríamos decir que muchas veces fallamos, decaemos en la oración. Acabamos de cantar unas canciones, "Oh, qué amigo nos es Cristo", y hemos hablado de llevarle todo a Él en oración. También hemos cantado una canción que dice, "Pedid y se os dará, pide y recibirás". Ahora, no queremos hablar sobre la oración simplemente para que nos sintamos más culpables, para que simplemente digamos, sí, yo debería orar más, tengo que orar más, tengo que orar más. Por supuesto, tenemos que orar más, sí, es verdad, pero esa culpabilidad no va a hacer que oremos más y mejor al Señor. Como he dicho otras veces, debemos pasar del deber al deleite. Sí es un deber la oración, pero debemos de llegar al punto en que sea un deleite en nuestra vida. Pero primero tenemos que ver entonces que para ser más como Cristo debemos orar. Ahora antes de empezar nada, la oración es un privilegio que tenemos como cristianos. La oración se basa en el Evangelio, porque aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han creído en Cristo como Señor y Salvador, no pueden orar. Sus oraciones no son oídas. Aquellos que no conocen a Cristo, la Biblia nos dice que sus oraciones no son oídas, porque el pecado hace una división entre nosotros y Dios, y si ese pecado no ha sido resuelto, esa división sigue estando ahí. Entonces, para que Dios escuche nuestras oraciones, Cristo nos debe haber traído hacia Él, debemos haber creído en Él, debemos ser salvos de nuestros pecados. Nuestro pecado ha tenido que ser resuelto. Y entonces es como oramos, como podemos orar. Así que la oración es otro de los privilegios del cristiano. La oración incluso se podría decir que Cristo, cuando murió en la cruz, compró para nosotros el privilegio de la oración. No solo compró tu salvación, Cristo compró el privilegio de poder orar cuando Él estaba en la cruz. Ahora, lo que queremos ver hoy sobre la oración es que la oración es algo que se espera en el cristiano. Se espera, es algo lógico, es algo natural, no es una opción, es un requerimiento del cristiano. Se espera que el cristiano ore. No es una tarea solo para pastores, para diáconos, no es algo que necesites un llamado especial para hacerlo. Ay, si me siento que Dios me dice que ore, entonces oraré. No necesitas un llamado especial o que Dios ponga la carga en el corazón. Hoy me siento cargado, ¿será que hoy Dios quiere que ore? No, Dios quiere que ores todos los días. La oración es lo que se espera de todo cristiano. Si nunca has orado, ni en privado ni en público, si nunca has orado a Dios, si nunca le has hablado a Dios, eso es que no conoces a Dios, eso es que no eres salvo aún. Porque el salvo, el que conoce a Dios, empieza esa relación con Dios a través de la oración. La oración es la característica del cristiano. Ahora, Jesús espera que oremos.
Claramente cuando Cristo estaba en este mundo, lo expuso claramente. Ven conmigo a Mateo, acompáñame a Mateo 6. Mateo 6 es el Sermón del Monte. En Mateo 5, 6 y 7 encontramos el Sermón del Monte, que estamos exponiendo, el pasaje paralelo en Lucas lo estamos exponiendo los domingos. Pero en el Sermón del Monte, en el Mateo 6, cuando Cristo va a hablar sobre la oración, lo dice bien claro. Mateo 6, versículo 5, dice, y cuando ores, no dice, y si oras, no, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Eso es el versículo 5. El versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. No dice, si oras, si es que alguna vez oras, no, lo da por sentado. Dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones. Y el versículo 9 ya lo dice claramente, vosotros pues oraréis así. No lo da como una opción, lo da como algo que se espera en el cristiano. En Lucas, le he puesto los versículos ahí, no lo tenéis que buscar, Lucas 11, versículo 9, Cristo dijo también, y yo os digo, pedid y se os dará. No dice, si queréis pedir, si pedís, se os dará. No, dice pedid, es un mandato. Está en imperativo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y estas tres palabras son tres aspectos de la oración en este versículo. Lucas 18, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dice sobre la posibilidad de orar siempre y no desmayar, dice sobre la necesidad. Es algo necesario para el cristiano. Jesús espera que oremos, pero Jesús no solamente espera que oremos, Jesús nos dio el ejemplo. ¿Necesitaba Jesús orar? Pues Él nos dio el ejemplo de la oración. Lucas 6, versículo 12, lo hemos estado viendo los domingos, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero es que en Lucas 11:1 nos dice también, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, otra vez orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿es necesario orar? No es simplemente que lo decía, pero luego Él hacía otra cosa. No, es que Él ponía el ejemplo. Y como Él ponía el ejemplo, entonces sus discípulos le decían, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar porque te vemos a ti orar. ¿Verían cómo Jesús oraba? Que nos hubiera encantado a cada uno de nosotros estar ahí y ver a Jesús orando. Y le decían, es que queremos aprender a orar. Enséñanos a orar como tú. Y Lucas 22, el pasaje que hemos leído, es uno de los pasajes más importantes o más cruciales sobre Cristo orando. Cuando llega el momento más crucial de la vida de Cristo, que es su muerte, su pasión, su sufrimiento, vemos cómo ora. Incluso ahí en Getsemaní. Y les dice a sus discípulos, en Lucas 22, 40 y 41, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Él les mandaba orar, pero ¿qué va Él a hacer? Orad vosotros, yo me quedo aquí. No, orad y yo se pone a distancia, como a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ora. Él pone el ejemplo. Él lo hace antes, Él ora. Y sabes que Jesús está orando hoy por nosotros. Él ora, ahora que está sentado a la diestra de su Padre, allí en el trono, Él está orando a su Padre por ti y por mí. Él está orando. ¿Cuánto más nosotros tenemos que orar? Jesús nos dio el ejemplo y podría haber dicho ahí, Jesús nos sigue dando el ejemplo hoy de la oración. Él es el que nos manda a orar, en los evangelios nos manda a orar, pero Él pone el ejemplo. Cuando alguien te manda una cosa, pero no pone el ejemplo, es muy difícil. El domingo seguramente en la predicación hablaremos un poco más de eso. Aquellos que dicen, haz esto, pero ellos no lo hacen. Si un jefe te dice, ve a trabajar ahí, pero él se queda tumbado no haciendo nada, cuesta. Pero si el jefe te dice, haz eso, y él va el primero, y lo que tienes que hacer es hacerlo siguiéndole a él, es mucho más fácil. Primero, mucho más fácil porque ves el ejemplo y ves que él se está esforzando y que él lo está haciendo, pero también porque sabes cómo hacerlo.
porque lo único que tienes que hacer es hacer lo que hace tu jefe y lo estarás haciendo bien. De la misma manera, en la oración, no es solamente que Cristo nos dice orad y ya está, es que dice orad y yo pongo el ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es seguir su ejemplo, el ejemplo que Él nos dio de oración. Ahora, no solamente Jesús nos puso el ejemplo, pero los primeros seguidores de Jesús, los discípulos, los apóstoles, también nos dan el ejemplo de oración. Hechos, capítulo 1, he puesto los versículos ahí, justo Cristo acababa de ascender y lo primero que nos sale, después de que Cristo ya se había ido, lo primero que sale que hacía la iglesia, que hacían los discípulos, todos estos perseveraban, dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes, con una misma ánima, una misma alma, en oración y ruego. No perseveraban en otra cosa, perseveraban en oración y ruego, con las mujeres, con María la Madre de Jesús, con sus hermanos, como tenían una reunión de oración, como estamos teniendo nosotros hoy aquí. Perseveraban en la oración y en el ruego. Se daban cuenta de que era crucial, se daban cuenta de que no podían dejar de orar, es algo que no podían dejar a un lado. Y luego, cuando ya hay un gran avivamiento, Pedro predica en Pentecostés, se salvan 3.000 personas, y no nos dice entonces ya tenían que hacer otras cosas y no había tiempo para orar. No, nos dice las 4 cosas básicas y cruciales y fundamentales en las que perseveraban. Era la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Pero es que había mucho trabajo, había muchos nuevos creyentes, había mucho que hacer, pero no podían dejar de hacer lo fundamental, y entre ellos estaban las oraciones. Ahora, ¿y qué pasaba cuando tenían problemas? Pues cuando tenían problemas también oraban. En Hechos 4:24, Pedro y Juan acaban de salir de ser amenazados con el concilio y les dice que no pueden hablar del nombre de Cristo, les amenazan, nos vamos a matar, o vamos a hacer esto o lo otro, y salen y vuelven a la iglesia. Y la iglesia, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios, oraron y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando había persecución, cuando había problemas, oraban. Cuando las cosas iban bien, que se salvaban 3.000 almas, oraban, en lo bueno y en lo malo. Y me encanta, y quería, en cuanto a Hechos, la última cosa que quería nombrar era Hechos 9, creo que es el versículo 11, he puesto ahí, pero no he confirmado que sea el versículo 11. Hechos 9, versículo 11, sí. Pablo acababa de viajar, se llamaba Saulo antes, acababa de viajar de Jerusalén a Damasco. Y en el viaje a Damasco tiene esa gran luz que ve. Él quería matar cristianos y Jesús le habla y le dice: me estás persiguiendo, ¿por qué me persigues? Y entonces Jesús le habla y él es transformado, él se convierte y está 3 días y 3 noches allí en Damasco, ciego, por esa luz le dejó ciego, está ahí ciego. Y Dios le habla a un hombre llamado Ananías para que vaya a hablarle a Saulo, a discipularle, a enseñarle y a orar por él para que reciba la vista. Pero Ananías le dice a Dios: Dios, pero si este hombre es un terrorista, este hombre es malvado, quiere solo matar cristianos, ¿cómo voy a ir yo a hablar a este hombre? Y Jesús le dice, y el Señor le dijo, el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Me parece siempre muy curioso y muy interesante que Dios, el argumento que le da a Ananías es: Saulo está orando. Este hombre está orando. Eso es argumento suficiente para que vayas a hablarle a él. Está orando. Y es que tenemos que darnos cuenta que la oración es como ese primer respirar de un cristiano. La oración es el primer respirar de un alma salvada. No sé si habéis visto alguna película o algo así, que alguien se ahogue en el mar o esté ahogándose y lo sacan y ha tragado agua, está inconsciente, le empiezan a hacer primeros auxilios, le empiezan a dar ahí en el pecho y tal, y al final, cuando vuelve a estar consciente, lo primero que hace es coge aire. Pues de la misma manera,
el cristiano lo primero que hace al ser salvo es orar, es su respirar. Y la oración debería ser como el respirar para el cristiano. Por eso Dios le dice aquí a Ananías, he aquí, él ora, está orando. Entonces los discípulos nos dan también ese ejemplo de oración. Oración en las buenas, oración en las malas, oración que perseveraban y oración como ese primer respirar de un cristiano. Y es que la palabra de Dios lo deja bien claro. Colosenses 4:2 dice este versículo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad. No dice simplemente orad, dice perseverad en la oración. Eso significa hacerlo una prioridad continua. Prioridad continua. Cuando algo es prioritario en tu vida, pues te sacrificas para eso, le dedicas tiempo a eso que es prioritario, estás consagrado, estás enfocado, estás queriendo hacer eso, porque es prioritario, es una prioridad. En nuestra vida deberíamos hacernos prioridades. ¿Qué es prioritario en tu vida y qué no lo es? Porque muchas veces si no nos lo planteamos y lo examinamos, nos podremos equivocar. Pero la oración era prioritaria para los discípulos y aquí es por eso Pablo dice perseverad. Pero 1 Tesalonicenses dice hay otro aspecto. No solamente perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, como dice Colosenses 4:2. Por cierto, velando. Velando significa el que velaba no dormía. Velando viene de vela, de tener una vela ahí, porque estás haciendo algo por la noche y querías tener la vela ahí. Si no ibas a dormir, ibas a estudiar o ibas a hacer, pues ponías una vela. Entonces, velando significaba no dormir. Entonces, la oración es algo tan prioritario incluso que dice que en ocasiones, pues te comes horas de sueño para orar más al Señor. Pero después dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significa orad sin cesar? Pues si perseverar en la oración nos habla de la oración como una actividad, orad sin cesar nos recuerda que la oración no solamente es una actividad, es una relación. Es una relación continua con el Padre, relación continua con Dios. Cuando dice Pablo ahí en Tesalonicenses que tenemos que orar sin cesar, no significa que tienes que estar todo el día orando, porque es imposible. No podemos estar todo el día orando, tenemos que hacer cosas, tenemos que hablar con los que nos rodean. Ahora mismo no estamos orando, ahora mismo yo estoy hablando y vosotros estáis escuchando. Tenemos que hacer actividades en la casa, tenemos que dormir 8 horas, tenemos que hacer diferentes cosas. Entonces, ¿cómo vamos a orar sin cesar? Eso no significa que lo único que tenemos que hacer las 24 horas es orar, porque es imposible. La Biblia nos dice que hagamos otras cosas y la misma naturaleza de nuestro cuerpo nos dice que tenemos que hacer otras cosas también. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que si no estoy hablando con Dios en ese momento, si hablar y pensar y meditar en Dios no está en primer plano, pues pasa a estar aquí al lado. Y luego vuelvo a orar e incluso le puedo decir, pues como te iba diciendo, Señor, y estoy el día entero en comunión con Dios. Como decía el profeta Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy. Estoy continuamente en la presencia del Señor. Eso significa también que estoy consciente de que Dios está conmigo. Orar sin cesar quiere decir que de alguna manera no dejamos de conversar con Dios, simplemente hay interrupciones frecuentes. Eso es lo que significa orar sin cesar. Vamos a imaginar por un tiempo, un hijo va a trabajar con su padre en el campo. Es algo que aquí muchos han vivido. Llega la aceituna y el hijo se va con el padre a trabajar en el campo. Han estado el día entero juntos, han comido juntos, han recogido la aceituna juntos. Ahora, eso no significa que han estado hablando juntos, han estado hablando durante todo el día. Sí que habrán tenido conversaciones durante el día, habrán hablado incluso de temas importantes o de temas no tan importantes. Algunas veces ha habido silencio porque estaban ahí con la aceituna y no han estado hablando, pero han estado juntos todo el día.
Y hay cosas, por supuesto, que deben hacer. Quizá había otras personas con las que se cruzan y tenían que hablar con ellas. Pero han compartido todo el día y el hijo es consciente de que su padre está al lado y en cualquier momento le dice la pregunta que piensa, le habla de esto o le habla del otro. Eso es un poco una ilustración de qué es orar sin cesar. Como hijos vamos con nuestro padre y siempre vamos con él. No significa que estamos orando y hablándole en todo momento, porque es imposible, tenemos que hacer otras cosas, pero siempre vamos con él. Siempre estamos conscientes de que Cristo está a nuestro lado, de que nuestro Padre está siempre disponible para escucharnos. Es una relación continua de un hijo con su Padre. Ahora, la oración también es una invitación real. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, es una invitación que Dios nos hace a venir a Él. La oración también es, hemos dicho, sí, es un mandato, pero es un mandato de amor. Y una ilustración puede ser cuando un familiar le dice al otro: avísame cuando llegues. Yo he viajado hoy a Cortijos Nuevos y mi esposa quería saber cuándo llegara, para saber que el viaje había ido bien. Escríbeme, llámame cuando llegues. Un padre quiere saber si su hijo ha llegado. Y incluso se lo dice: por favor, llámame. Te lo solicito, te lo mando, llámame. Pero no es un mandato en dureza, o no es un mandato en amor. Porque lo amo tanto, quiero que me hable. Y la oración es igual. La oración es un mandato, pero en amor. Porque nuestro Padre nos ama. Nuestro Padre quiere que le hablemos. Así es la oración. Es también, como se ha dicho, es como un general de un ejército que quiere comunicarse con sus soldados en el campo de batalla. No simplemente es una orden que me llaméis y que habléis con el general, es que os quiero ayudar. Es que os quiero ayudar. John Piper, un pastor que recomiendo muchos de sus libros, dice en cuanto a la oración: la oración es un walkie-talkie de guerra, no un interfono doméstico para pedir a recepción del hotel una almohada más. Es un walkie-talkie para pedir ayuda aérea potente porque el enemigo es demasiado grande. Creo que la ilustración es buena. La oración no es, cuando estás en la habitación del hotel, llamar a recepción y decir: ¿me puedes por favor traer una almohada más? La oración no es para eso. La oración no es una lista de la compra para que Dios haga lo que tú quieres que haga. La oración es, y está pensada y está diseñada por Dios para recibir ayuda, no ayuda para tu comodidad, sino ayuda para la batalla que estamos viviendo. La oración está en el contexto de la guerra espiritual que estamos viviendo, no en el contexto de la comodidad que podamos tener o no. La oración es el walkie-talkie de guerra, con el que hablamos con nuestro general, y nos dice nuestro general cómo tenemos que vivir, y nosotros le pedimos a nuestro general ayuda aérea porque no podemos con el enemigo tan grande que tenemos. Eso es la oración. No es, como muchos piensan, algo para mi comodidad, algo para que yo pueda estar mejor, para que las cosas me vayan incluso mejor. La oración no es la lista de Santa Claus que hacemos para que me he portado bien, me merezco que me traigas todas estas cosas. No, la oración es pedirle ayuda a nuestro capitán, una ayuda totalmente necesaria. Ahora, si hemos visto todo esto, ¿por qué entonces tantos creyentes no oran como debieran? Y yo me incluyo ahí, personalmente. Yo no oro como debería orar. Y creo que muchos de vosotros os incluiréis en esa lista. No oro como debería orar. ¿Por qué entonces? Bueno, una razón puede ser falta de disciplina. No asignamos tiempo para orar y entonces no oramos. De boca para afuera siempre decimos: sí, la oración es prioritaria, pero en realidad cuando tenemos que poner las actividades y decir: ¿qué hago? ¿Veo el partido de España o oro? ¿Qué hago? ¿Me duermo una hora más o oro? ¿Qué hago? Y al final no oramos durante todo el día. No oramos prácticamente nada y vemos que al final no es una prioridad y hay falta de disciplina. Quizá eso es una de las razones. Otra razón puede ser la duda. Muchas veces dudamos de si realmente la oración vale para algo. ¿De verdad vale para algo la oración? ¿Va a pasar algo cuando oramos?
Claro, si alguien te dijera que si oras tú hoy al Señor, a los 60 segundos lo que ores lo vas a ver, lo vas a tener, todos estaríamos orando todo el día, tendríamos las rodillas, los pantalones rotos de tanto estar de rodillas y tanto orar. Ahora, la Biblia no promete resultados a los 60 segundos, pero Dios sí promete contestar a las oraciones. La oración, tenemos que entender, involucra el ámbito espiritual y por eso muchas contestaciones a las oraciones no se ven en el ámbito material. A veces oramos que Dios obre en el corazón de alguien y Dios comienza a obrar cuando oramos. Ahora, eso no lo puedes ver con tus ojos directamente, no puedes ver el corazón de la persona. A veces esas oraciones son en el tiempo de Dios. A veces también nuestras oraciones reciben respuestas diferentes a las que habíamos pedido, respuestas que son incluso mejores en el plan soberano de Dios. Pero no debería haber duda en nuestra mente de que Dios ha prometido contestar a la oración. Cuando hay duda, entonces eso hace que oremos menos. Otra razón por la que no oramos es por no sentir la presencia de Dios. Ay, es que yo no siento la presencia de Dios hoy, entonces no voy a orar. Y es verdad que a veces tenemos momentos maravillosos, que el Señor está cerca, que de verdad sientes en tu corazón que el Señor está obrando y nadie te tiene que decir, ora porque tú ya quieres orar, de lo cerca que sientes al Señor. Pero normalmente no nos sentimos así. Hay muchas veces que no sentimos esa cercanía al Señor y quizá nos sentimos más fríos. Y por eso decimos, ay, pues no oro, porque me siento más frío. Otra razón de que no oramos como deberíamos es la poca conciencia de las necesidades reales. Que la vida nos parece manejable, nos parece que yo puedo hacer lo que tengo que hacer hoy, yo creo que no necesito ayuda, yo creo que lo tengo controlado, así que no tengo que orar, porque yo solo yo creo que puedo con lo que tengo hoy. Y ahí nos equivocamos totalmente. No podemos nosotros solos. Dijo Cristo, separados de mí, nada podéis hacer. Ni varear una oliva, ni lavar los platos. Nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque es que lavar los platos, recoger la oliva, podar un árbol, conducir, todo eso hacerlo para la gloria de Dios, necesitamos a Cristo. Y en todo necesitamos a Cristo. Separados de mí nada podéis hacer. Por supuesto, cuanto más, he dicho cosas físicas, cuanto más en cuanto a lo espiritual. Hablarle a un amigo, a un compañero, a un vecino del Evangelio. Por supuesto que necesitamos a Cristo. Alabarle de corazón aquí en la iglesia. Por supuesto que necesitamos a Cristo para eso. Vivir una vida de santidad en la que digamos no al pecado y sí a Cristo. Por supuesto que necesitamos a Cristo para eso. Separados de Él nada podemos hacer. Y cuando no tenemos conciencia de esas necesidades reales, cuando pensamos soy autosuficiente, yo puedo, eso nos hará que no oremos. Porque la oración revela que yo no puedo. El que ora está diciendo yo no puedo, Señor. Oro porque te necesito a ti. Otra razón por la que muchas veces no oramos como debiéramos es que tenemos una débil y vaga percepción de Dios. No conocemos a Dios como deberíamos. Y entonces cuando no conocemos al Dios de la Escritura como deberíamos, pues hay poco deseo de orar. Cuando Dios es así de pequeñito, pues no vas a dedicar mucho tiempo a orarle a un Dios así de pequeñito, porque no crees que pueda hacer mucho para ti. Pero cuando crees y conoces al Dios de la Escritura como Él es y como Él se ha revelado a nosotros, entonces vas a querer orar más. Porque sabes cómo es, sabes su naturaleza, sabes su poder y orarás de esa manera. Cuanto más recuerdas lo que Cristo hizo por ti, cuanto más recuerdas lo grande que es Dios, más orarás, más querrás dedicar tiempo a la oración. Así que aquí tenemos 5 barreras que muchas veces nos alejan de la oración y que el Señor nos ayude a luchar contra esto, y a poder dedicar más tiempo, a esta disciplina tan necesaria que es la oración, no como una carga, sino como un privilegio. Ahora, la disciplina, como dice Santiago,
bueno, no sé si Santiago, pero dice el Nuevo Testamento, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Al principio la disciplina será difícil. Si no estás acostumbrado a orar y dices, voy a orar hoy media hora, te puede parecer una eternidad. ¿Qué digo yo en media hora? ¿Qué voy a hacer en media hora? Y puede parecer difícil una disciplina, pero a aquel que se disciplina en eso, el Señor ayuda, el Señor da su Espíritu Santo, el Señor está allí y podrá ver los frutos de esta disciplina de la oración. Vamos a dejarlo ahí, pidiéndole al Señor que Él obre y que Él nos ayude a entender su palabra.